Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 9 de noviembre del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas, de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 9 de noviembre del 2025. Este domingo el Señor nos recuerda que todo católico bautizado es templo vivo del Espíritu Santo. Y todo católico bautizado es parte de la Iglesia, de la cual recibe el agua que le comunica vida, abundancia de Dios, y prosperidad espiritual, para que a su vez la comunique a los que le rodean. La segunda lectura, nos dice que en el bautismo Dios por medio de su Espíritu Santo, pone en cada católico, el cimiento que es Cristo, y cada uno debe fijarse cómo va construyendo sobre este cimiento, porque a eso dependerá su salvación o su condenación. En el Evangelio, Cristo se indigna al ver que la gente de su época ha convertido la casa de su Padre en una cueva de ladrones. En la actualidad Cristo se sigue indignando cuando entra en la vida de un católico y ve que ha hecho de su cuerpo, en lugar de un templo vivo del Espíritu Santo, una cueva de perdición, de pecado y de muerte. Por eso cuando Cristo entra en la vida de un católico, lo primero que hace, es cambiar el orden en que ese católico tenía acomodada su vida, haciendo del orden de ese católico un desorden, para poder así, rehacer la vida de éste, conforme al nuevo orden de Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Ezequiel. Es del templo de Dios, donde se desprende el agua viva, que sana al enfermo, que cura al herido, que libera al que está atado y que salva al pecador. El hombre sin Dios es como una tierra sin agua, que se convierte en desierto, donde solo se puede encontrar desolación y muerte. California, fue vendida por nuestro presidente Santa Ana a los Estados Unidos, porque era una tierra desértica y Santa Ana creyó que era una tierra inservible y sin valor alguno.
Los norteamericanos tuvieron una visión diferente, y vieron que esa tierra preparándola, tratándola, poniéndole agua, podrían transformarla y lograr, que de una tierra desértica, inútil e inservible, se lograra tener una tierra fructífera y útil. Cosa que así sucedió. En la actualidad, uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, es California. Dios, al igual que los norteamericanos, ha creído, que si al pecador, al enfermo, al ciego, al cojo, al que el mundo tiene por nada, se le agrega el agua de su Espíritu Santo, se puede lograr hacer en ese tipo de personas, maravillas. Dios hace por medio del agua viva de su Espíritu Santo, una transformación total en el ser humano, donde convierte por medio del agua, al desierto, en una tierra fértil. Donde a través del agua de su Espíritu Santo, transforma el corazón de piedra, en un corazón de carne. Dios hoy nos está invitando a todos los que tengamos en nuestra vida alguna área desértica, donde exista la desolación, la depresión, la intolerancia, la irritabilidad, etc., a abrirnos al agua de su Espíritu, para que Él sane nuestras almas y nuestros corazones, y haga de esas áreas áridas, tierras fértiles, llenas de fe, de esperanza, de amor y de paz. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios dejó en su iglesia, la fuente del agua de la vida, y solo dentro de la iglesia, seremos capaces de ser árboles que den fruto. Un fruto constante, permanente. Un árbol tiene vida, mientras se mantiene dando fruto, y un árbol muere, cuando no da fruto. ¿De qué depende que un árbol se mantenga vivo? Del cuidado y del agua que recibe. Si un árbol recibe el cuidado y el agua necesaria, se mantendrá vivo. Si un árbol no recibe agua, se seca y se muere. Lo mismo le sucede al católico. Mientras recibe a través de los sacramentos, la palabra de Dios y la oración, el cuidado, el agua viva, tendrá vida y dará fruto. Pero cuando se niega a recibir el agua, se sentencia solo, a la muerte. Los árboles que no dan fruto son cortados y echados al fuego. Lo mismo sucederá con los católicos que no den fruto. Los árboles no tienen voluntad, y no pueden decidir, si quieren o no recibir el agua, ellos dependen de la voluntad de Dios, de la naturaleza, del que los plantó. En cambio, el hombre, sí puede ejercer su libre albedrío y puede decidir, si quiere o no recibir el cuidado, el agua, que Dios le brinda a través de la iglesia. De ahí, que en el infierno, ciertamente existen muchas personas que están ahí, por haber realizado pecados de pensamiento, palabra, obra. Pero de lo que está lleno el infierno, es de personas que cometieron pecado de omisión. O sea, que pudiendo recibir el agua de vida, al pertenecer a la Iglesia Católica, y recibir a través de ella el manantial de agua viva, se pusieron el paraguas de la pereza, de la indiferencia, del pecado, del placer, etc. Y no dejaron que esa agua entrara en sus corazones, comunicándoles la vida. Y debido a eso, se condenaron. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos, pozos agrietados que no retendrán el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ofrece a través de la iglesia el agua viva. Y el diablo nos ofrece a través del pecado, agua contaminada, que enferma al hombre y lo lleva a la muerte. Desgraciadamente, en la actualidad, más y más gente, ha dejado el agua viva, y la ha cambiado por el agua contaminada que ofrece el diablo, a través del mundo y del pecado. En cierta ocasión previno Dios al pueblo de un terremoto que habría de tragarse las aguas de toda la tierra. Y las aguas que reemplazarían a las desaparecidas habrían de enloquecer a todo el mundo. Tan solo el profeta se tomó en serio a Dios. Transportó hasta la cueva de su montaña enormes recipientes de agua, de modo que no hubiera ya de faltarle el líquido elemental en los días de su vida. Y efectivamente, se produjo el terremoto, desaparecieron las aguas y una nueva agua llenó los arroyos y los lagos y los ríos y los estanques. Algunos meses más tarde bajó el profeta de su montaña a ver lo que había ocurrido. Y era verdad. Todo el mundo se había vuelto loco y le atacaban a él y no quería tener nada que ver con él. Y todo el mundo se convenció de que era él, el que estaba loco. Así pues, el profeta regresó a su cueva de la montaña, contento por haber tenido la precaución de guardar agua.
Pero, a medida que transcurría el tiempo, la soledad se le hacía insoportable. Anhelaba tener compañía humana. De modo que descendió de nuevo a la llanura. Pero nuevamente fue rechazado por la gente, tan diferente de él. Entonces el profeta pensó que tenía que elegir entre seguir solo o compartir su agua. El profeta tomó su decisión. Decidió compartir su agua con más personas y así formó un grupo nuevo, que supo ir contra la corriente, llegando a alcanzar la paz y la felicidad, y Dios les premió haciendo que brotara un nuevo manantial de aguas vivas, permitiendo que más gente se apartara de la locura, por tomar agua contaminada. ¿Cuántas veces hemos dejado de ser del monte, para empezar a ser del montón por cobardía, por no tener el valor de ir contra corriente y mantenernos firmes y con determinación, siendo instrumentos de cambio y de transformación? Muchas veces por temor a la soledad solemos unirnos a los demás aun cuando nos damos cuenta que sus actitudes, sus formas de pensar, de hablar o de ser no nos son gratas o no coinciden con las nuestras. Y así nos entregamos a vivir la vida copiando modelos de otras personas y no respetando nuestro interior. Existen dos formas de vivir. Una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero y otra es llevar la vida y a los demás a donde yo quiero. Pasa de diario, que muchas personas, por negarse a ir contracorriente, se dejan llevar y terminan sintiéndose acompañados pero vacíos y que si bien están rodeados de gente se siguen sintiendo solos, y su soledad es peor que la anterior. Si optamos por ir contracorriente y quedarnos solos, hay quienes juzgan mal esa soledad y creen que el problema está en nosotros, que en algo fallamos cuando no tenemos amistades, que no somos normales. Con el lema de que la unión hace la fuerza, en estos tiempos vemos cómo muchos son cómplices de atentados, de secuestros y demás, pero también podemos ver que hay uniones positivas y son aquellas que buscan destacarse en la ayuda, la solidaridad y el hacer el bien a los demás. Cuando escapamos de nuestra soledad tenemos que tener ciertos cuidados. Tratemos de acercarnos a quienes pueden ayudarnos a ser mejores personas. Tratemos de no ser parte de una masa y por sobre todo de no usar un uniforme que nos haga perder nuestra verdadera identidad. Seamos fieles a las enseñanzas de Cristo. Unámonos a nuestra iglesia, unámonos a todos aquellos que trabajan por extender el reino de Dios en la tierra. Seamos comunicadores de vida y no de muerte. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús puesto en pie, exclamó con voz potente: El que tenga sed, que venga a mí. Pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. Del saldrán ríos de agua viva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es la única fuente de agua viva verdadera. Todas las demás fuentes, son fuentes de agua contaminada. Y la única manera que el hombre tiene de obtener esa agua viva, es la fe. Si creemos en Cristo, nunca más volveremos a tener sed. Una persona que tiene sed de amor, sed de seguridad, sed de paz, es que le falta fe. En cambio, una persona que tiene fe en Jesús, no le falta nada. Porque el agua que Cristo nos da, produce en el ser humano frutos abundantes, en todas las áreas de su vida. Tú decide, seguir muriéndote de sed, teniendo frente a ti la cascada de agua viva, brotando de la Iglesia Católica, en los sacramentos, en la predicación, en la oración. O acercar tu vaso vacío a la fuente de agua viva que brota de la Iglesia Católica y Dios se encargará de llenarlo, hasta dejarlo rebosante. Acércate a los sacramentos, a la predicación, a la oración, deja de sufrir de sed, estás a tiempo, no vayas a morir en el desierto del pecado y de la condenación. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. Dios a través del bautismo, de los sacramentos de la predicación, pone los cimientos en el ser humano, que es Cristo. Pero cada quien construye sobre ellos. O de acuerdo a sus propios criterios, o de acuerdo a los criterios del mundo, o de acuerdo a los criterios de Dios. Pablo nos invita a fijarnos cómo estamos construyendo. Nos invita a hacer un alto en nuestra vida y revisar cómo va nuestra construcción. Lo que estamos construyendo. ¿Es un templo vivo del Espíritu Santo? ¿Es un lugar donde Dios puede habitar? ¿O estamos destruyendo? ¿Es un templo donde habita el pecado, las inmoralidades, los vicios? ¿Es un templo donde habita Satanás? Tú puedes hacer de tu vida un cielo o un infierno. Todo depende a quién estás dejando que habite dentro de ti. Dios nos invita no solo a cuidarnos a nosotros mismos, y a cuidar nuestro templo, sino que también nos invita a cuidar el templo vivo de los demás, no siendo ocasión de pecado para los que nos rodean, sino siendo portadores del Evangelio que comunica vida y salvación a los demás.
De lo contrario, nos dice Pablo, quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios. Y al que construye el templo de Dios, será construido por Dios. El templo de Dios se construye con ladrillos de fe, de esperanza, de amor. En cambio, el templo del diablo, se construye con ladrillos de pecado, mentira, rencor, odio, miedo, avaricia, inmoralidad sexual. Checa qué ladrillos estás utilizando para construir, y yo te diré quién terminará habitando tu templo y a quién pertenecerá ese templo, a Dios, o al diablo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ya te decidiste a construir con los ladrillos de Dios, ahora lo importante, es que construyas bien. Un señor, había trabajado de albañil toda su vida, en una gran constructora. Durante todo ese tiempo, se había hecho muy amigo de los dueños, quien le profesaban un gran aprecio. El hijo del dueño, a quien el albañil conocía desde niño, le dijo al albañil: te voy a pedir un gran favor. Antes de darte tu jubilación, por favor nada más construye por último esta casa, te voy a dejar que la hagas como tú quieras, que sea esta obra final, tu obra de arte. El albañil de mala gana aceptó, y con tal de terminar rápido la comisión que le había encomendado el hijo del dueño, hizo la casa a la troche y moche, le metió material de mala calidad, los muros le quedaron unos por un lado, otros por otro. Al cabo pensaba: lo que menos importa, es cómo queda, al fin y al cabo, ya me voy a retirar. Cuando terminó la casa, le habló al hijo del dueño para entregársela. El hijo del dueño, fue hasta donde estaba el albañil con la casa terminada, y con las llaves de la casa en la mano. El hijo del dueño, le dijo al albañil: toma, aquí están las llaves de la casa que mi padre y yo quisimos regalarte como agradecimiento a todos los años que trabajaste con nosotros. El hombre se quedó asombrado y de una sola pieza. ¿Cómo era posible? Que él, que siempre se había distinguido por construir las mejores casas para otros, ahora que se trataba de la de él, falló y ahora iba a tener que vivir en una casa fea, mal hecha, y que podría caer en cualquier momento. Existen varias formas de trabajar al servicio de Dios en la extensión del reino. Una es la de los que hacen su trabajo con amor, con disciplina, con responsabilidad, sabiendo que hacen su trabajo para Dios y no para los hombres, que son los que construyen en oro. Otros, que de alguna manera fallan de vez en cuando, aunque su entrega es auténtica y su compromiso grande, que son los que construyen en plata. Otros, los que de vez en cuando dan servicios de calidad, y otras de cantidad, que son los que construyen en piedras preciosas. Otros más, los que hacen su trabajo por rutina, por compromiso, por miedo a la condenación, que son los que construyen en madera. Por último, los que sirven a Dios, más a fuerzas que de ganas, y se la pasan renegando por todo y criticando todo, que son los que construyen en caña o paja. Recuerda que el trabajo de cada uno va a pasar por el fuego del amor de Dios, y si no resiste el fuego, tu obra se convertirá en cenizas y tendrás que pasarte un buen tiempo en el purgatorio, volviendo a construir de nuevo todo el edificio, y eso te puede llevar mucho, pero mucho tiempo. Porque en el purgatorio, tú ya no puedes procurarte tu propio material, sino que tienes que esperar a que los que se encuentran en el mundo pidan por ti, y con su oración te proporcionen el material de construcción. Por eso checa cómo estás construyendo tú, tu morada celestial. Porque, lo más grave es, no estar construyendo sobre el cimiento de nuestro bautismo nada, o sea, esos que son solo católicos de nombre, que tienen a Dios como una parte de su vida, como el mago de la lámpara maravillosa, que solo cuando tienen alguna necesidad, le invocan o recurren a él, ignorando totalmente la misión que tienen como católicos, de ser profetas, sacerdotes y reyes, involucrados solo en trabajar para los bienes materiales, para los placeres y vicios que el mundo ofrece. A esos, les corresponde el infierno, o sea la condenación eterna. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Existen dos tipos de piedras. Las piedras vivas que construyen el templo de Dios. Y las piedras muertas, que destruyen y construyen el templo del diablo. Las piedras vivas, son aquellas que se dejan unir, por el cemento de los sacramentos, de la predicación, de la oración, para formar las paredes del templo de Dios. Las piedras muertas, son las que están sueltas, que no se dejan, ni se pueden unir con nadie, ya que no aceptan el cemento de la fe en Cristo Jesús, el cemento del amor al hermano. Y al no estar unidas ni pegadas, fácilmente son tumbadas, rotas, despedazadas y echadas a la basura, junto con todo el desperdicio, formando parte de la basura del pecado y de la condenación. Martín Descalzo decía: recuerdo que mi madre un cuarto me decía: mira, aquí está Dios, y que tenía temblor su voz cuando lo mencionaba. Y yo buscaba al Dios desconocido en los altares, sobre la vidriera en que jugaba el sol a ser fuego y cristal. Y ella añadía: no lo busques fuera. Cierra los ojos, oye su latido. Tú eres, hijo, la mejor catedral. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Se ha pagado un precio muy grande por ti y por mí. El encargado de devaluarnos y hacernos creer que no valemos nada, es el diablo. Nuestros antepasados, tenían oro en grandes cantidades, pero ignoraban su valor. Debido a ello, los españoles vinieron con cuentas de cristal y les robaron su oro. El diablo, también, quiere seguir engañando al católico actual, que no sabe cuánto vale, y le sigue comprando su salvación con cuentas de cristal. El pecado, los placeres, los vicios. Nos admiramos de Judas, que vendió a Jesús en 30 monedas. ¿No estamos nosotros, muchas veces, haciendo lo mismo? Vendiendo nuestra salvación, por una mentira, por un momento de placer, por un vicio que nos aniquila, por una ambición desmedida o por un uso inapropiado del poder. ¿Tú por cuánto estás vendiendo tu salvación? Recuerda, tú no te perteneces a ti mismo, el que se apropia de lo que no es suyo, es un ratero. Tú nada más eres el administrador de tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Y todos, tarde o temprano, tendremos que dar cuenta a Dios, de cómo administramos la vida que Él nos confió, que Él puso en nuestras manos. ¿Estás listo para darle cuentas a Dios? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. Cristo se presenta en el templo de Jerusalén y se da cuenta que los administradores a los que su padre confió el templo, están haciendo mal uso de él. Lo están usando para enriquecerse, lo están usando para comerciar, lo están usando conforme a los criterios del mundo, y no conforme a los criterios de Dios. Y este templo le pertenece a Dios, no al mundo. Por eso Jesús se llena de indignación y les dice: no hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. El Señor también nos deja ver claramente en el Evangelio de Juan 17:16, en la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, para pedir por los que le pertenecen, diciendo lo siguiente: ellos no son del mundo y todo católico bautizado, pasa de ser propiedad del mundo, a ser propiedad de Dios. Por lo tanto, su vida ya no le pertenece al mundo, sino a Dios. Y Dios en cualquier momento, puede llamarnos para pedirnos cuentas, de cómo hemos administrado, los bienes que Él nos confió. Cuando el hombre no ha sido un buen administrador, e invita a Jesús a venir a su vida, cuando Jesús ve que ese hombre ha hecho mal uso de la vida que se le ha confiado, empieza a desordenarle su vida, a tirar sus rencores, a expulsar sus odios, a volcar su soberbia, y a echar su parte animal, fuera. Todo esto, lo hace, con el fin de poder establecer un nuevo orden, en la vida de ese hombre, que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, y así ese hombre podrá alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios, y será a su vez, objeto de bendición para los que le rodean. Si tú dices que has tenido un encuentro con Dios, que Dios ha entrado en tu vida, y no te ha volcado las mesas, expulsado tus animales, cambiado totalmente tu modo de vida, tus valores, tu manera de pensar, de ser, de actuar, quiere decir, que Dios nunca ha entrado en tu vida y que nunca has tenido un encuentro con Dios.
De hecho, muchas personas se confunden, porque creen que el dejar entrar a Cristo en su vida, implica mayor comodidad, menos esfuerzo, esperan que todo les caiga del cielo, y que equivocados están. De ahí que muchas personas después de tener un encuentro con Cristo, se sienten decepcionadas diciendo, ahora me está yendo peor que antes de conocer a Dios y... Recuerda que la Escritura dice Dios corrige y reprende a los que ama. Y Dios para corregirnos, tiene que desbaratarnos, Dios tiene que destruirnos para construirnos. Cuando era pequeña, frente a mi casa, había un terreno baldío, que fue ocupado por una familia muy humilde, que constaba de papá, mamá y 9 hijos. Pobremente y con mucho esfuerzo, empezaron a construir un jacalón enorme, que hacía las veces de sala, comedor, cocina y recámara. Todo estaba cubierto de lámina de asbesto. Cuando estaban por terminar el jacalón, muere el papá, y la mamá se puso a trabajar en las casas, lavando, planchando ajeno, para poder sacar a sus hijos adelante. Los 2 hijos mayores se fueron a Estados Unidos a trabajar, y gracias a Dios pusieron un restaurante mexicano en aquellos rumbos y les fue muy bien. Lo primero que quisieron hacer estos 2 hijos mayores, fue regalarle a su mamá la construcción de su casa. Así es que llamaron a su mamá para darle la noticia, y le mandaron un arquitecto, para que ella le dijera cómo quería su casa. Cuando el arquitecto llegó a casa de doña Chonita, no cabía de alegría, se sentaron a platicar y doña Chonita empezó a decirle al arquitecto cómo quería su casa. El arquitecto tomó nota de cada detalle, y al finalizar, el arquitecto le dijo a doña Chonita: señora, ahora lo único que queda es saber cuándo se sale usted de la casa, para poder derrumbarla y empezar la construcción. Doña Chonita empezó a llorar desesperada y entre sollozo y sollozo le dijo al arquitecto: señor arquitecto, usted no sabe, lo que nos ha costado a mi familia y a mí, construir esta casita, cada ladrillo nos ha costado sangre, que no podría poner unos castillos, unas dalas, o algo para que no haya necesidad de derrumbarla. El arquitecto le respondió: señora, desgraciadamente yo no haga cochinadas, o se sale y me deja que derrumbe este jacal, para poder empezar a construir su nueva casa, o quédese con su jacal. Los hijos como pudieron convencieron a doña Chonita, se la llevaron a Estados Unidos, y cuando regresó después de un tiempo, y vio su nueva casa, jamás se volvió a acordar de su jacalito. Dios cuando llega a la vida de un hombre, le dice, que todo lo que ha construido no ha servido para nada, que tiene que tumbarlo todo, para poder volverlo a hacer de nuevo. Y Dios se tarda, en muchas ocasiones en construir, gracias a la resistencia que el hombre le pone, para dejarse destruir. Resistencia es persistencia. Por eso, es necesario dejar de resistirnos y abandonarnos confiadamente, en las manos amorosas de Dios, para que pueda realizar maravillas en cada uno de nosotros. Es muy difícil y doloroso aceptar para el hombre soberbio, el que le digan, que todo lo que ha hecho en su vida no sirve para nada. En cambio, el hombre humilde, cuando tiene un encuentro con Dios, solo reconoce, que todo lo que ha hecho en su vida no ha servido para nada, y se abandona confiadamente en el amor de Dios, sin resistencia alguna, y sin preguntar jamás por qué. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario que primero exista una guerra contra el pecado, la soberbia, los odios internos. Para que pueda haber en el hombre, amor, perdón, fe, esperanza y paz. Sin guerra no hay paz. Si hemos decidido aceptar a Cristo en nuestra vida, tenemos que aceptar hacer la guerra junto con Cristo, a todo aquello que está mal en nuestras vidas, a todo aquello que no está de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y no asustarnos, por ello. He oído decir a algunas personas lo siguientes: antes de tener un encuentro con Cristo, mi vida estaba muy tranquila, en cambio, ahora que le conocí, toda mi vida es un desastre, creo que estoy peor que antes. Dios permite en nuestra vida, males necesarios, para lograr bienes eternos. Un día un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios dijo: ¿cuál es tu consejo?
El granjero dijo: dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente el campesino pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Ese año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto, que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: mira. Esta vez tendremos tanto grano que, si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero ¿y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando se recogieron los granos y estaban vacíos. El granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Dios dijo: como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como no hubo espada, ni guerra, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio, primero tenemos que quitar el orden que teníamos, conforme a los criterios humanos, para poder instaurar el orden conforme a los criterios de Dios. En pocas palabras, tenemos que desordenar para poder ordenar. Cristo tenía que desordenar el antiguo orden de las cosas, para instaurar el nuevo orden. Tenía que quitar la ley, para poner la fe. Tenía que quitar una religión basada en normas, para instaurar una religión basada en el amor. Y el católico que quiera permanecer firme en el Espíritu de Dios, tiene que luchar con un solo corazón por la fe del Evangelio y entrar en guerra contra sí mismo, contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, para poder instaurar el orden de Dios en su vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? En el libro de Sirácides 2:1, el Señor nos dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, segundo libro de Corintios capítulo 6, versículo 16 y 14 y 17. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que tenemos que hacer si queremos salvarnos, si queremos ordenar nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, es apartarnos de las personas y de las ocasiones que nos llevaban al pecado. No basta con arrepentirnos, hay que convertirnos. Y la conversión implica cambio total de camino, de amistades, de ambiente. Imagínate que yo quiero ser abogado y me meto a estudiar en la facultad de medicina. ¿Qué crees que terminaré siendo? Naturalmente, un mal médico. En el credo, decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Esto qué significa? Que los santos tienen común unión con los santos. Los rateros tienen común unión con rateros. Los fracasados tienen común unión con fracasados. Los exitosos tienen común unión con exitoso. ¿Qué pasaría si yo quiero ser una persona exitosa y me junto con un grupo de fracasados? Lógicamente terminaré siendo un fracasado. Por eso uno de los primeros pasos que tenemos que dar, es apartarnos por completo de las personas que rechazan la fe, apartarnos por completo de las ocasiones de pecado. Porque el templo de Dios no tiene nada que ver con los ídolos. O somos, o no somos. En esta vida, todo tiene precio y consecuencias.
Y si no estás dispuesto a pagar el precio, quieres decir que estás dispuesto a pagar las consecuencias. El infierno y la condenación. Recuerda que los caminos de Dios, no son nuestros caminos. Este pensamiento lo vi al pasar por una librería, en un póster y me gustaría compartírselos. Pedí a Dios fortaleza para poder triunfar, fui hecho débil, para que aprenda humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me fue dada flaqueza, para que pueda hacer mejores cosas. Pedí riqueza para poder ser feliz. Se me dio pobreza, para que pueda ser sabio. Pedí poder para ser el orgullo de los hombres, se me dio debilidad, para que pueda sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar la vida. Se me concedió vida, para que pueda disfrutar todas las cosas. No se me dio nada de lo que pedí, pero todo lo que deseaba y algo más se me dio, incluso, a pesar de mí. Las oraciones que expresé fueron respondidas. De entre todos los hombres, yo he recibido la mejor bendición el haberme dejado hacer por Dios, conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Ahora sí puedo decir, que soy una obra de arte de Dios. El Señor ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor. Que Dios nos permita ser templos dignos de su Espíritu Santo, y que siga expulsando y echando fuera de nuestra vida, todo lo que no vaya de acuerdo al orden de Dios, aunque nos duela. Preferible perder la vida del cuerpo, y no perder la vida del alma. Les pedimos mucha oración por los envíos y por el encuentro, para que Dios nos llene a todos los que vamos a participar, de su gracia y bendición. Oremos para que el Señor siga multiplicando las vocaciones de misioneros seglares comprometidos en la evangelización, y cada vez sean más y más los que se agreguen a trabajar en la viña del Señor. Por eso sigamos pidiendo por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad y en humildad. Oremos por los nuevos enviados, para que Dios los siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de gracia, sabiduría, amor, fe, paz, humildad y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por Isabel, por mí, por Emma, por Estoyan, por Pechi, por Chole, por Luana, por Sandra Miranda, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Oremos por todos los que cumplen años en este mes de noviembre, especialmente por nuestras coordinadoras, Consuelo Barbosa 4 de noviembre, Raquel Robles 8 de noviembre, Isabel Reynoso 19 de noviembre, Ma. Cecilia García 22 de noviembre, para que Dios les siga llenando amor, gracia y bendición. Aviso importante, Dios mediante. 1. 9 de noviembre a las 9 envío de la zona de Cocula en Los Guerreros Cocula. Misa a la 1:30. 2. 30 de noviembre, envío zona Cuquio, Guadalajara, y encuentro general, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana, favor de traer su cooperación anual y ponerse de acuerdo con su coordinador, para ver qué guisado le tocó traer a su grupo, habrá venta de ropa usada. Les recuerdo que servidor que no acuda al encuentro general, no puede continuar sirviendo el próximo año. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.